El relator oscuro les da la bienvenida a una nueva inmersión en la psique criminal. Si buscan análisis profundos y no solo titulares, suscríbanse ahora y activen la campana. Su apoyo es la moneda que financia nuestras investigaciones. El 4 de octubre de 2018, en la colonia Jardines de Morelos, Ecatepec, una pareja empujaba un cochecito de bebé por la calle. No transportaban vida, sino muerte. Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, hoy conocidos mundialmente como los monstruos de Ecatepec, fueron detenidos en ese instante, revelando no un crimen pasional aislado, sino una verdadera industria doméstica de feminicidio y canibalismo que operó con impunidad durante 6 años. Lo que descubrieron las autoridades no fue solo una serie de asesinatos, sino una economía sumergida basada en la venta de huesos, el tráfico de infantes y el consumo de carne humana. Este caso trasciende la patología individual. Es una auditoría forense a la quiebra moral y sistémica del Estado de México. En un territorio donde el valor de la vida femenina se deprecia diariamente, esta pareja encontró una forma macabra de lucrar con el dolor ajeno, convirtiendo a sus víctimas en mercancía y estableciendo un negocio de terror en medio de la precariedad suburbana. Hoy, en el Relator Oscuro, para comprender la magnitud de una empresa de exterminio que operó con total impunidad durante más de un lustro, es imperativo realizar primero una auditoría profunda del terreno, pues el crimen nunca ocurre en un vacío aséptico, sino que echa raíces allí donde el tejido social se ha necrosado. Ecatepec de Morelos no es simplemente el municipio más poblado del Estado de México. Se ha convertido en un ecosistema de crisis superpuestas, un mercado saturado de violencia donde la ley de la oferta y la demanda parece aplicarse macabramente a la vida humana, y donde el valor de la existencia se deprecia con cada puesta de sol. La colonia Jardines de Morelos, el escenario principal de esta tragedia, representa la quiebra absoluta de la promesa suburbana mexicana. Lo que alguna vez se proyectó en los planos urbanísticos como un activo habitacional seguro para la clase trabajadora emergente, sufrió una transición brutal y acelerada hacia la degradación total. El análisis criminológico del espacio revela que el abandono institucional sistemático creó lo que se denomina zonas de oportunidad, perfectas para los depredadores sexuales. Estamos hablando de un laberinto de calles con terrenos baldíos convertidos en vertederos clandestinos, un alumbrado público deficiente que garantiza el anonimato y una infraestructura colapsada que redujo drásticamente el costo de cometer delitos graves. En este entorno hostil, la violencia se normalizó hasta volverse parte del paisaje, invisible a plena vista. Los vecinos de Juan Carlos y Patricia reportaron posteriormente, en una mezcla de culpa y justificación, haber visto a la pareja transportando bolsas negras pesadas en carritos de bebé o de mercado, e incluso percibieron olores fétidos y químicos emanando del domicilio, sugiriendo procesos de descomposición o incineración. Sin embargo, en estas calles imperaba la ley del silencio, un contrato social tácito donde el miedo a las represalias y la profunda desconfianza en las autoridades funcionan como un impuesto oculto que la comunidad paga para sobrevivir. Nadie pregunta, nadie denuncia, y ese silencio cómplice fue el capital inicial que permitió a los monstruos de Ecatepec prosperar y expandir sus operaciones sin interrupciones externas. A pesar de que el Estado de México opera bajo el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género, AVGM, este sistema demostró ser una inversión puramente retórica, un sello de burocracia sin retorno práctico para la seguridad ciudadana. Entre 2012 y 2018, el periodo de mayor rentabilidad criminal de la pareja, cientos de mujeres desaparecieron en la región, pero la maquinaria estatal falló estrepitosamente. En lugar de gestionar recursos para la búsqueda inmediata y eficaz, los funcionarios a menudo revictimizaban a las familias desesperadas, sugiriendo cínicamente que las desaparecidas habían huido con novios, ahorrándose así el gasto operativo y humano de una investigación real,
creando el vacío de poder exacto donde esta pareja estableció su monopolio del terror. Si nos adentramos en la contabilidad psíquica de Juan Carlos Hernández Bejar, encontramos un balance lleno de traumas severos, déficits neurológicos y una oscuridad insondable. Nacido en 1985 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, su perfil psicopático no fue un evento espontáneo, sino el resultado de una acumulación de daños a largo plazo. Su infancia estuvo marcada por una deuda emocional impagable debido a los abusos sistemáticos y perversos de su madre. Los informes forenses detallan cómo fue obligado a presenciar los actos sexuales de su progenitora y sometido a humillaciones de género, siendo vestido como niña en un intento de anular su identidad. Este trauma primario generó una misoginia patológica y estructural. En su lógica distorsionada, la figura femenina pasó a ser un pasivo tóxico, un objeto de odio puro que debía ser eliminado del balance del mundo. Él sentía visceralmente que las mujeres le debían algo, una compensación por su sufrimiento infantil, y decidió cobrar esa deuda con sangre. A esto se suma un factor biológico crítico, un traumatismo craneoencefálico severo, sufrido a los 10 años que, según sus propias declaraciones, marcó un punto de inflexión tras el cual desarrolló capacidades cognitivas que él consideraba superiores. Clínicamente, sabemos que las lesiones en el lóbulo frontal pueden resultar en una desinhibición agresiva y la pérdida total de empatía, factores que dispararon su potencial homicida. Diagnosticado con psicosis y trastorno de personalidad, afirmaba escuchar voces que le ordenaban limpiar el mundo, autodenominándose el terror verde o un demonio, viéndose a sí mismo con una grandiosidad narcisista como el gerente general de una misión divina de castigo, donde el asesinato no era un crimen, sino una transacción de poder necesaria en la que él siempre obtenía la ganancia máxima sobre la vida y la muerte. Sin embargo, ningún negocio, por macabro que sea, escala a niveles industriales sin un socio estratégico, y Patricia Martínez Bernal cumplió ese rol a la perfección, aunque bajo una dinámica de poder sumamente compleja. Nacida en 1980, también en Michoacán, Patricia presentaba un coeficiente intelectual limítrofe, rozando la discapacidad intelectual, y un historial de vulnerabilidad extrema marcado por el abuso sexual infantil y la pobreza, condiciones que Juan Carlos supo capitalizar magistralmente para sus fines. La psiquiatría forense apunta a una dinámica de folie à deux o locura compartida, donde la mente dominante coloniza a la sumisa, pero reducir a Patricia a una simple víctima coaccionada sería un error de cálculo judicial. La investigación exhaustiva reveló que ella se convirtió en una accionista activa y voluntaria de la empresa criminal, participando fríamente en la planificación, la selección de objetivos y la ejecución de los homicidios. Su motivación evolucionó desde el miedo al abandono hacia una internalización del odio de su pareja, llegando a creer delirantemente que las víctimas merecían morir por traicionarla o por no cumplir con los estándares de maternidad que ella idealizaba. Pero su función más crítica en esta sociedad delictiva era la de cebo. Su apariencia inofensiva, su comportamiento sumiso y sobre todo su condición de madre rodeada de niños eran los activos más valiosos de la pareja. Ella generaba la confianza necesaria para derribar las defensas de las víctimas, facilitando el acceso al domicilio bajo pretextos de ayuda o comercio. La fusión de estos dos perfiles creó una sinergia devastadora que blindó sus actividades durante años. Juan Carlos aportaba la ferocidad, la planificación táctica y la ejecución técnica del desmembramiento, actuando como el brazo ejecutor. Patricia, por su parte, manejaba la logística de captación y proveía la cobertura social necesaria para que nadie sospechara lo que ocurría tras las puertas de su hogar. Juntos, operaban con una eficiencia aterradora, diversificando sus actividades ilícitas no solo hacia el asesinato por placer, sino hacia la comercialización de los restos y la venta de infantes,
buscando maximizar el rendimiento económico de... Si retiramos la capa de sensacionalismo que suele cubrir la crónica roja, lo que encontramos en la Casa de Jardines de Morelos no es solo una escena del crimen, sino una planta de procesamiento clandestina que operaba bajo una lógica de eficiencia aterradora. El modus operandi de los monstruos de Ecatepec revela un nivel de sistematización que desafía la clasificación simplista de asesinos desorganizados. Ellos desarrollaron un ciclo depredador completo, una cadena de suministro de horror sostenida por la explotación despiadada de las necesidades económicas de sus víctimas. La estrategia de adquisición de materia prima se basaba en una ingeniería social perversa diseñada para minimizar el costo de oportunidad y maximizar el éxito de la captura. Patricia Martínez, lejos de ser un actor pasivo, fungía como la agente de ventas y reclutamiento en el terreno. Frecuentaba mercados, tianguis y espacios comunitarios, realizando un estudio de mercado en tiempo real para identificar a su target ideal: mujeres jóvenes, preferiblemente madres solteras en situación de vulnerabilidad financiera extrema. El pretexto para el primer contacto invariablemente involucraba una oferta comercial irresistible para alguien en crisis: ropa barata, perfumes, quesos importados o, más cruelmente, la donación de ropa para bebés. Esta táctica no era aleatoria, era una inversión calculada que explotaba el déficit material de las víctimas, induciéndolas a acompañar a Patricia hasta su residencia bajo la promesa de ayuda o de un buen negocio, utilizando la presencia de sus propios hijos como un sello de garantía y confianza que neutralizaba cualquier percepción de riesgo. Una vez que la víctima cruzaba el umbral del domicilio, frecuentemente cuartos alquilados en vecindades precarias, donde el hacinamiento jugaba a favor del anonimato, la trampa se cerraba y la fase de producción comenzaba. Juan Carlos, quien a menudo permanecía oculto o aguardaba el momento propicio, emergía para subyugar a la víctima con una violencia fulminante. La dinámica operativa en este punto era de una brutalidad técnica. Mientras Patricia ayudaba en la inmovilización, demostrando una coordinación física ensayada, Juan Carlos ejecutaba el ataque. La violencia sexual no era un subproducto, sino parte central del pago emocional que él se adjudicaba. Las víctimas eran sistemáticamente violadas antes o durante el asesinato, y en confesiones posteriores que hielan la sangre, admitió actos de necrofilia, violando los cuerpos sin vida como una extensión de su deseo de control total sobre el inventario humano que acababa de adquirir. La causa de muerte predominante, el degollamiento o la estrangulación, indica un método de bajo costo y alto contacto, eliminando la necesidad de armas de fuego que pudieran alertar a los inversores externos, los vecinos, con ruido innecesario. Tras el deceso se iniciaba la fase más macabra del ciclo industrial: el procesamiento de los restos. Juan Carlos poseía habilidades rudimentarias pero eficaces de carnicería, separando la carne de los huesos en el baño de la residencia con la frialdad de un operario que desguaza una máquina obsoleta. Lo que sucedía después introduce el elemento más perturbador de su economía doméstica: la antropofagia como método de ahorro y el comercio de derivados óseos. La pareja practicaba el canibalismo de forma regular, integrando la carne de sus víctimas en su dieta diaria para reducir los gastos de alimentación. Patricia cocinaba la carne humana, preparando platillos tradicionales como carne con chile y tamales, que eran consumidos por ellos y, en un acto de horror inenarrable, servidos a sus hijos menores de edad, quienes desconocían el origen biológico del alimento que los nutría. Las partes no consumidas o consideradas desechos de producción eran dadas como alimento a los perros de la pareja o almacenadas en congeladores domésticos y cubetas de 20 litros, creando un stock de restos humanos en diversas etapas de conservación o descomposición química. Pero la visión empresarial de Juan Carlos iba más allá del consumo propio. Él vio en los huesos una oportunidad de monetización en el mercado secundario. Confesó que, tras limpiar y secar los esqueletos, fémures, tibias y cráneos,
Vendía estas piezas a practicantes de santería y paleros en la región. Existía una demanda específica, un nicho de mercado negro religioso dispuesto a pagar por restos humanos reales para rituales de protección o daño. El precio variaba, pero esta práctica demuestra una deshumanización absoluta. Las mujeres no solo eran asesinadas, sino que eran fragmentadas y vendidas por piezas, convirtiendo sus cuerpos en activos líquidos que financiaban la precaria existencia de sus verdugos. El caso de Nancy Noemí Huitrón y su hija Valentina ilustra el punto más alto de esta diversificación criminal. Tras asesinar a Nancy en septiembre de 2018, la pareja no se deshizo de la bebé. Vieron en ella un producto de alto valor. Vendieron a la pequeña Valentina, de apenas 2 meses de edad, por la suma de 15,000 pesos mexicanos, aproximadamente $750, a un matrimonio identificado como Adrián y Ana Laura. Esta transacción, realizada en efectivo y sin remordimientos, evidencia que la motivación del monstruo oscilaba pendularmente entre la compulsión sádica y el lucro. La desaparición de Nancy Noemí Huitrón, el 6 de septiembre de 2018, marcó el punto de quiebre en los libros contables de la impunidad en el Estado de México, pues a diferencia de los casos anteriores, donde la indiferencia administrativa permitió que los expedientes se archivaran como pérdidas no recuperables, la familia de Nancy se negó a aceptar la insolvencia del sistema judicial. Ante la pasividad inicial de las autoridades, que sugerían que la joven madre simplemente había abandonado sus responsabilidades, los familiares iniciaron su propia auditoría forense sobre el terreno, convirtiéndose en los verdaderos investigadores del caso. La clave para desmantelar esta corporación criminal no fue una corazonada policial, sino el rastro digital, esa huella electrónica que todos dejamos y que funciona como un libro mayor inalterable de nuestros movimientos. La familia y posteriormente la fiscalía, presionada por la evidencia, lograron triangular la señal del teléfono celular de Nancy, el cual seguía activo y emitiendo datos desde un perímetro muy específico en la colonia Jardines de Morelos, a escasos metros del domicilio de Juan Carlos y Patricia. Este dato técnico fue el activo de inteligencia que permitió establecer una vigilancia operativa, transformando la búsqueda de una persona desaparecida en una cacería de depredadores. El 4 de octubre de 2018, la vigilancia rindió sus frutos cuando los agentes observaron a la pareja saliendo de su vivienda empujando un cochecito de bebé. La expectativa lógica era encontrar a la pequeña Valentina, la hija de Nancy, que también estaba desaparecida. Pero al interceptar a los sospechosos y realizar una inspección de la mercancía que transportaban, la realidad golpeó a los oficiales con la fuerza de un trauma. En lugar de una vida, la carriola contenía bolsas de plástico con restos humanos desmembrados que la pareja pretendía depositar en un terreno baldío cercano, una operación de descarte de residuos tóxicos que realizaban con una rutina escalofriante. La detención en flagrancia delito provocó el colapso inmediato de sus defensas. No hubo negociación ni coartadas elaboradas. Juan Carlos, con una frialdad que desconcertó a los interrogadores, comenzó a confesar in situ, ofreciendo detalles de sus crímenes como quien explica un modelo de negocio, mostrando incluso orgullo por su eficiencia letal. La caída de los monstruos de Ecatepec permitió a las autoridades obtener una orden de cateo para ingresar al domicilio, y lo que encontraron al cruzar el umbral fue la materialización de una pesadilla, un almacén de horrores donde cada rincón evidenciaba la industrialización del asesinato. La inspección de la vivienda reveló un inventario dantesco que confirmaba todas las sospechas. Refrigeradores repletos de restos humanos congelados y etiquetados, cubetas de 20 litros donde pies y manos se encontraban en procesos de maceración química, y frascos con órganos preservados en formol colocados en un altar a la Santa Muerte, evidenciando el pago de tributos místicos para la protección de su negocio ilícito. Los peritos forenses tuvieron que trabajar en un ambiente saturado de olores a putrefacción y muerte, catalogando ropa, zapatos
y credenciales de electores que pertenecían a múltiples víctimas, objetos que Juan Carlos guardaba como activos fijos de su colección de trofeos. La confesión grabada en video de Juan Carlos se filtró posteriormente a los medios, generando un shock nacional. En ella, el asesino no mostraba arrepentimiento, sino una lógica psicopática inquebrantable, afirmando que prefería que sus perros comieran carne de esas mujeres a que ellas siguieran respirando mi oxígeno. Esta declaración no solo expuso su narcisismo maligno, sino que evidenció la quiebra moral absoluta de un individuo que se creía con el derecho divino de administrar la vida y la muerte. La recuperación de la bebé Valentina, quien había sido vendida como un objeto, y la detención de los compradores, cerró una de las líneas de investigación, pero abrió la puerta a un proceso judicial monumental destinado a garantizar que esta pareja nunca volviera a ver la luz del día. El sistema judicial mexicano, a menudo criticado por su ineficiencia y altos índices de impunidad, enfrentó el desafío de procesar un caso de esta magnitud con una estrategia de acumulación de penas, diseñada para imponer una deuda de tiempo impagable. En lugar de un solo juicio, se optó por fragmentar las causas penales para maximizar la condena, sumando sentencia tras sentencia como intereses compuestos en una cuenta de castigo. Entre 2019 y 2021, Juan Carlos y Patricia enfrentaron una batería de juicios. Primero fueron condenados a 30 años por violación a las leyes de inhumación y respeto a los muertos. Luego, sumaron 4 años y 6 meses por el delito de trata de personas en agravio de la menor Valentina. Pero el peso real de la ley cayó con las sentencias por feminicidio: 70 años por el asesinato de Nancy Noemí, 40 años por la muerte de Arlette Samantha Holguín y otros 40 años por el caso de Evelyn Rojas Matus. En un hito jurídico para el Estado de México, se les aplicó además la pena de prisión vitalicia por el asesinato de una menor de edad no identificada inicialmente, enviando un mensaje claro de que ciertos crímenes exceden cualquier posibilidad de reinserción social. La suma total de las condenas supera los 327 años de prisión. La historia de los monstruos de Ecatepec no debe leerse como una anomalía aislada, sino como el síntoma terminal de una sociedad que ha permitido la devaluación sistemática de la vida de las mujeres. Juan Carlos y Patricia no operaron en las sombras, operaron a plena luz del día, protegidos por la indiferencia y la ineficacia de un Estado en bancarrota moral que tardó 6 años en notar que sus ciudadanas estaban siendo cazadas, procesadas y vendidas. Este caso nos obliga a realizar un inventario de nuestra propia realidad. Las sentencias de 300 años cierran el expediente judicial, pero no saldan la deuda social. Mientras existan zonas donde la pobreza y el olvido institucional creen oportunidades para que los depredadores actúen sin costo, la fábrica de monstruos seguirá abierta. La justicia llegó para Nancy, Arlette y Evelyn, pero llegó tarde. El verdadero desafío ahora es invertir en prevención y seguridad para que ninguna otra mujer sea reducida a mercancía. Esto ha sido El Relator Oscuro. Si valoras el periodismo de investigación criminal que profundiza donde otros solo miran, tu suscripción es el activo más valioso para mantener este canal vivo. Dale like, comparte este expediente para que no se olvide y comenta abajo: ¿crees que 300 años son suficientes para pagar por el infierno que desataron? Nos vemos en la próxima oscuridad.